rápidamente desde el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 3 al 9, donde nosotros encontramos una historia bastante particular, en donde podemos ver claramente cómo una mujer es la protagonista de esta historia. Y yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor. Ya esta es la tercera semana que estamos caminando en este mismo texto y no hemos salido de ahí. La palabra es tan profunda y la palabra es tan extensa que podemos hablar de este mismo texto durante todo un año. Pero algo que yo quiero que hoy podamos pensar, cantábamos la última canción en donde decía: yo quiero ser perfume a tus pies, y hace más o menos énfasis de lo que pasó con esta mujer. Que nuestra vida sea un olor fragante para Dios, que nuestra vida sea ese perfume de alabastro de gran precio que esta mujer dio. Vamos a la palabra del Señor y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3: pero estando él en Betania, ¿quién es él? Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¿Qué les pasó? Se enojaron. Voy a hacer un paréntesis aquí. Siempre que usted hace lo que puede para Dios, va a haber personas que se van a enojar porque usted está haciendo lo que puede para Dios. Y dice aquí, se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Mire la pregunta de ellos. Ellos no lo vieron como algo que la mujer estaba haciendo, que todo lo que podía, sino lo vieron como un desperdicio. Se lo voy a traer a los días de hoy. ¿Usted qué se metió en esa iglesia, lamiendo ladrillo, quemando los mejores años de su vida, haciendo que no desperdicie su tiempo y su vida? ¿Para qué tanta metedera allá? ¿Cuál es el tema? Y eso que aquí nosotros no tenemos una dinámica de iglesia como en nuestros países de origen. Pero aún así es demasiado. Siempre van a haber personas que se van a levantar y van a ver que lo que usted hace para Dios es un desperdicio. Pero noten ustedes qué dice el Señor. Dice, versículo 5: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado ¿a quién? A los pobres. Siempre que usted haga lo que pueda para Dios, van a haber personas que le van a decir qué es lo que usted debe hacer con lo suyo y con su tiempo y con sus cosas. Ellos le dijeron: era mejor haberlo vendido por 300 denarios y haberse dado ¿a quién? A los pobres. ¿Y qué dice? ¿Qué hacían ellos? Murmuraban contra ella. Si usted hace lo que puede para Dios, va a haber personas que se van a levantar a murmurar en contra suya. Versículo 6: pero Jesús, ¿qué les dijo? Dejadla. O sea, Jesús la defendió. Jesús salió allí a justificar la posición de esta mujer. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra, ¿qué? Me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¡Qué arrogante Jesús! ¿Cómo va a decir que a los pobres siempre los va a tener, pero que a él no? ¿Qué se cree? Porque yo he escuchado gente que ha dicho eso. ¿Cómo humilló a los pobres? Él también, que es el arrogante. Y él lo que estaba diciendo es: ustedes con los pobres van a convivir todo el tiempo, pero la oportunidad de que yo esté con ustedes aquí encarnado no va a ser de siempre. Aunque hoy como iglesia, Mateo 20:28 es más real y más fiel que nunca, en donde Él dice que Él estará con nosotros todos los días, ¿qué? Hasta el fin. Él está aquí. ¿Y Él está aquí en este recinto? No, Él está en nuestra vida porque somos depósito de Dios. El Espíritu de Dios mora en aquellos que han nacido de nuevo, y en los que no, simplemente tienen una religión. Oramos para que Dios se revele y pueda realmente vivir en cada corazón. Versículo 8:
su límite, ¿cierto? Hizo lo que podía, no lo que le sobraba, no lo que le parecía, sino lo que ¿qué? Lo que podía. Y esa es la pregunta nuestra en estos 3 últimos domingos. ¿Verdaderamente ya hemos hecho lo que podemos? Versículo, estamos en el 8, la parte B. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo, ¿para qué? Para la sepultura. Y aquí viene el versículo 9 que me parece fabuloso. Esa expresión de Jesús, de cierto os digo, o de cierto te digo. Lo que quiere decir en el griego es que te aseguro que te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo lo que es. De cierto os digo que donde quiera que se predique ¿qué? Ese evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho. ¿Para memoria de quién? De ella. Ella hizo lo que podía y eso le contó por memoria de quién? De ella. Yo conozco personas que han hecho lo que podían dentro del cuerpo de Cristo y eso les ha contado por memoria para ellos. Congregaciones en donde hermanas de oración, la mujer de oración que sostiene ese grupo de oración, tal vez anónima, tal vez no muy vista, es una mujer que Dios le da honra en ese lugar y está en memoria, para muchos, memoria de ella. Así es que vamos a orar y que hoy Dios nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Venimos hoy dándote toda la gloria y toda la honra, dándote gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder vivir para ti. Señor, te pedimos que hoy, por favor, nos edifiques, nos exhortes y nos consueles, según sea la necesidad, y que podamos ver con claridad, Señor, lo que tu palabra expresa para nuestra vida. Ayúdame a hacer una exposición clara, fiel, precisa, Señor, de lo que tu palabra nos habla en este día, y que podamos realmente, Señor, podernos establecer en aquello que tu palabra habla para nosotros. Necesitamos ser transformados por el poder de tu gracia, y tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra. Así es que hoy nos exponemos a esta palabra, Señor, y te pedimos que nos hables de una manera personal y que nos hables de una manera sobrenatural a nuestra vida, y que podamos entender, Señor, lo que tú estableces sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el que nos permites estar acá, que hoy nos podamos conectar con lo que dice tu palabra, Señor, y que podamos dejar todo lo demás a un lado y hoy podamos conectarnos contigo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Veníamos haciéndonos esta pregunta y hablábamos de si ya habíamos hecho todo lo que podíamos. Y estábamos viéndolo, o quiero que lo veamos, en 3 esferas de nuestra vida. La primera es precisamente hacernos la pregunta si ya hemos hecho todo lo que podíamos para que el avance del Evangelio, del reino de Dios en el mundo pueda extenderse. Y hablábamos que podíamos ir a predicar el Evangelio, según nos lo decía Mateo 28:19, que podíamos también orar para que Dios abriera puertas de oportunidad para la predicación del Evangelio, en donde se pudiera llevar esa palabra en nuestra ciudad, en nuestro estado, en este país y en nuestros países de origen. También habíamos hablado que podíamos y debíamos comenzar predicándoles a nuestra propia familia, aquellos que tenemos cerca, aquellos que son allí cercanos y que están con nosotros, a través no simplemente de nuestras palabras, sino del poder, del testimonio de Cristo en nuestra vida. No hay nada que hable más sobre cualquier situación que las pruebas de la misma. Yo puedo decir a usted que Dios lo ama, pero si simplemente son mis palabras, pues no van a pasar de ahí. Pero si yo le digo que Dios lo ama a través de mi vida, a través de mi corazón y mi disposición y mi tiempo, a través de mi cuidado, sin necesidad de yo decirte que Dios te ama, va a ser manifiesto a tu corazón a través precisamente del testimonio que yo doy para con esa persona. Lastimosamente, muchas veces somos pésimos embajadores de la palabra de Dios para los nuestros, sencillamente porque vivimos una posición religiosa que decimos y pensamos, tal vez como el fariseo, que miraba al publicano pedir perdón allí frente al altar y decía: Señor, gracias porque no soy como ese desgraciado publicano que es pecador y está podrido allá y postrado, porque yo no soy como es.
Y muchas veces nosotros nos sentimos en la situación de poder calificar y señalar a otros simplemente porque nos creemos cristianos de primera mano, porque vamos a una iglesia, porque hacemos parte de una organización o de un culto, y podemos señalar a los demás como perdidos, como hijos del diablo, como todo lo que nos parezca. Porque desafortunadamente nuestro propio concepto no llena nuestras expectativas. Pero el Señor quiere que tú y yo hagamos lo que podemos para que la extensión de ese evangelio llegue a aquellas personas que amamos. Hablábamos que muchas veces nos comportamos como aquellos egoístas que simplemente quieren lo bueno para ellos, pero no quieren lo bueno para los demás. Pero si realmente yo amo a mi familia, si realmente yo amo a los míos, y yo encuentro algo valioso, pues yo quiero compartir eso valioso con esas personas que amo. ¿Sometiéndolos? No. ¿Juzgándolos? No. ¿Siendo recalcitrante y totalmente impositivo? No. Yo lo voy a lograr cuando la manifestación del amor de Dios se desarrolle en mi corazón y ese amor sea extensivo para aquellos que están. Venimos de costumbres lastimosamente culturales que son bastante matriarcales, en donde la cacica o la mujer o la grandma es la que mueve el circo de la casa, y lo que grandma dice se hace y se impone. Porque lastimosamente la presencia del varón en nuestro contexto latinoamericano es totalmente ausente, y esa serie de tareas se le delegan a la mujer o a la vieja o a quien sea, pero eso no es de hombres, porque los hombres no tenemos tiempo para eso, y la que tiene que ser rezandera y buscadora de Dios se seca. Y realmente como hombres no tomamos la responsabilidad dada por Dios, porque Dios ejerció y estableció un sacerdocio dentro de nuestro hogar, en donde el hombre es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero lastimosamente muchos hombres en su posición no pueden ver con claridad qué es lo que realmente Dios ha determinado para su vida. Y estamos viviendo hoy día la más grande pobreza de masculinidad y de virilidad en la vida de las familias del mundo. Porque hoy día el hombre no ha querido ni siquiera tomar su rol de ser quien provee, y ha mandado a su mujer a que ella sea la que traiga lo que necesita a casa, y él se vuelve como un hijo más de aquella mujer. Y eso no es lo que Dios ha establecido, y por eso nuestra sociedad está viniéndose abajo. Hoy día aún la masculinidad de los hombres está siendo revaluada. Ahorita que estaba en Colombia veía con gran sorpresa, y yo le hice pregunta a alguien y le decía: aquí está tan difícil la situación que ya ahora compran un pantalón solo para el hombre y la mujer y se lo rotan. Porque la verdad yo vi hombres con pantalones propiamente de mujeres, unos leggings pegados así, pero que no le dejan absolutamente nada a la imaginación. Y mi hijo se reía cuando hice esa pregunta, porque yo decía: perdónenme, ¿a dónde hemos dejado realmente la posición de varones? Y no porque una prenda de vestir le dé esa posición a un hombre, pero esa vestimenta tan femenina o tan andrógena definitivamente hace ver claramente la falta de identidad y la falta de masculinidad y de posición que el hombre necesita tener dentro del contexto en que estamos inmersos. Lastimosamente vemos como mucha gente hoy día, muchos hombres se hacen a un lado y cambian el rol con su esposa. Ven tú y trabaja y haz lo que es de afuera, y yo me quedo con los niños y arreglo la casa y soy la señora de la casa. ¿Eso tiene algo de malo? No. Nosotros como hombres somos llamados a ayudar a la mujer dentro de nuestra casa, pero la responsabilidad del hogar es nuestra, no es de ella. La mujer puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero el problema es que cuando la mujer lo hace, tiene un problema. La mujer cuando hace algo que está fuera de su rol, se amarga, porque no es el diseño original para su vida. Entonces, debemos llevar este evangelio a nuestra familia, primeramente desde la revelación de amor en nuestra vida para con los demás.
Yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Usted de cantaleta puede cambiar a alguien? No puede. ¿Qué es lo que hace cuando usted pone cantaleta en alguien? ¿Qué le crea? Resistencia. No. Cuando usted le pone a alguien una carga imponiéndosela, va a generar usted rebelión. Porque una directriz sin amor automáticamente se convierte en religiosidad o en legalismo. Vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. Y la persona dice, ¿por qué? Porque tiene que ir, hoy es domingo. Y nos queremos imponer. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Nosotros no queremos adoptar nuestra responsabilidad, sino queremos que otro sea el que lleve esa responsabilidad. Y nosotros los hombres sí que somos prácticos en eso. A la vieja que vaya y cuida, la vieja que vaya y ore. Ya tengo tiempo, me quedo viendo televisión, en deporte, lo que sea. Cuando nos damos cuenta que Dios tiene un orden, cuando Dios nos establece a nosotros como hombres, y le hablo a los hombres que están acá y los que nos ven a través de las redes sociales, si usted se mira desnudo frente a un espejo, usted va a ver que allá va a tener dos cositas que le cuelgan y una tercera que es un poquito más prominente. Eso le dice que usted es hombre. Ay, pastor, pero es que hoy estamos con la ideología de género. La ideología de género es una idea preconcebida de algo que realmente no es, porque la biología determina que Dios hace hombres y mujeres, punto. Usted puede creerse lo que usted quiera, porque este es el mundo que estamos viviendo. Cada quien defiende su posición, posiciones que son subjetivas, pero lastimosamente la palabra de Dios no es subjetiva. La palabra de Dios no es de libre interpretación en el sentido que usted quiera pensar o tomar de aquí lo que usted se le dé su gana. No, la Biblia tiene una forma de estudiar y aquí lo que está expreso es el corazón de Dios y adicionalmente a eso está establecido en verdades que son absolutas. La Biblia es verdad, le guste o no le guste. Entonces, podemos y debemos empezar predicándole a nuestra propia familia y a nuestros familiares. La segunda pregunta que nos hacíamos y que resolvíamos de alguna medida es: ¿ya hemos hecho lo que podemos para el crecimiento y bendición en nuestra iglesia local, donde nos congregamos? ¿Ya hicimos lo que podíamos? Y hablábamos claramente que lo primero que podíamos hacer era invitar a otras personas para que puedan venir, conozcan de Cristo y puedan establecer una relación personal con Él. Lastimosamente, nada es fácil. ¿Qué es fácil en este mundo? ¿Qué es fácil? ¿Es fácil vivir? ¿Es fácil enfrentarnos todos los días allá afuera a nuestro trabajo, a nuestro desarrollo, al convivir con otras personas que piensan diferentes, son diferentes, etc.? La vida es tan difícil que a veces hasta convivir con usted mismo es difícil, ¿verdad? Entonces cuando la gente me dice a mí, pero es que seguir a Dios es difícil, le digo, ¿qué es fácil en la vida? Nada. Y lo que es fácil te va a llevar a maldad. El camino fácil siempre te va a llevar a maldad. Y el camino fácil, al principio es fácil, pero en el momento en que pasa la factura, porque te va a cobrar, no te va a gustar. Entonces yo digo, si es difícil vivir y es difícil caminar con Cristo, ¿qué es mejor? ¿Vivir en el mundo una vida difícil o vivir con Cristo una vida difícil? Vivir con Cristo una vida difícil, ¿sabe por qué? Que hay una promesa de Dios tan preciosa que nos habla y nos dice, Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa nos ayuda bien, pero muchos se quedan ahí. Y eso es una verdad a medias, porque lo único que te va a ayudar para bien de lo que tú vives, dice ahí, coma, todas las cosas ayudan a bien, coma, esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Eso solo va a trabajar para aquellos que son hijos de Dios. Eso solo va a trabajar para
gloria de Dios, cuando tú caminas con Cristo, todo lo que te pasa, persecución, momentos difíciles de aflicción, te van a ayudar a bien, porque Dios va a construir un carácter en tu vida y va a desarrollar esa vida cristiana que tú y yo, en ese proceso de santificación, o sea, de todos los días, estar con Él y en la palabra, nos lleva a ser mejores. No hay un evangelio Disney, no hay un evangelio mágico, no hay un evangelio donde Dios te va a decir y te va a hacer así. No existe. Yo puedo ver por la Biblia que Dios hacía milagros, que Él mostraba su poder, que Él manifestaba su gloria, pero los hombres tenían que vivir su proceso de vida. ¿Quieres que tu esposo cambie? Dios puede hacerlo, pero no va a ser mágico. Necesitas mostrarle al Dios de la Biblia a través de tu vida. ¿Necesitas que tus hijos cambien? Sí, Dios puede hacerlo, pero necesitas mostrarle el amor de Dios para con esos hijos y que ellos puedan ver un cambio en ti, que ellos quieran lo que tú tienes. No funciona mágicamente. Y hermanito, ore por mí. Claro, lloramos, y si nos ponemos de acuerdo, la oración de acuerdo nos fortalece, nos ayuda, nos da esperanza y caminamos en pos de esa eterna promesa que Dios ha determinado para nosotros. Cuando dice que si creemos nosotros en el Señor Jesucristo, no solo nosotros, sino nuestra casa también será salva. Pero no es porque nosotros aceptemos a Dios, Dios va a salvar nuestra casa, no. Lo que el Señor dice allí es que en el momento en que tú vienes a Cristo, abres una puerta de salvación para los tuyos y a la transformación de tu vida, Dios va a hacer que ellos entonces puedan ver el reflejo del amor de Dios y automáticamente van a ser tocados en su corazón y van a ser movidos por Dios. ¿A causa de qué? El desarrollo del amor de Dios en tu vida. Amén. Entonces, decíamos nosotros que invitáramos a otros para que tuviesen y conociesen una relación con Dios. Y veíamos en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 28 a 30, y hablábamos del caso de la mujer samaritana que deja su cántaro a un lado y se va y habla de lo que Jesús le había dicho. Y ella dice que Jesús es un profeta porque le habló su vida. Y entonces eso hizo, en el versículo 39 al 42 del capítulo 4, podemos ver que muchos de esos samaritanos no solo simplemente creyeron a lo que esta mujer había dicho y a su testimonio, sino que ellos entonces habían creído ahora, no simplemente por el testimonio de la mujer, sino que ahora creían por las palabras que escuchaban de él, porque él estuvo con ellos. Eso lo expliqué la semana pasada. Yo simplemente le estoy dando un resumen para que usted pueda ubicarse y podamos retomar lo que hoy queremos decir. Hasta ahí quedamos. A partir de ahora, entonces, le voy a hablar dentro de esa misma dirección de si ya hemos hecho todo lo que podemos por nuestra iglesia local, porque Dios trabaja a través de la iglesia. Ese es el diseño que Él creó desde el principio y usted lo puede ver a través de los evangelios y del libro de los Hechos más expresamente. La invención que Dios tuvo para que usted y yo podamos desarrollarnos y crecer y tener fruto se llama iglesia. Por eso existen iglesias locales. ¿El pastor es el dueño? No. Por eso nosotros aquí tenemos un tesorero. Yo no tengo nada que ver con dinero, no me interesa, no me importa. No es mi trabajo es predicar la palabra, enseñar, cuidar, orar. Ese es mi trabajo. A mí no me interesa el manejo del dinero, porque no me estoy haciendo una situación para ti. Tenemos nosotros que reportar a American Baptist la parte original o la parte central, en donde ellos reportan a la IRS y hacen todos los informes financieros que se necesitan para ello. Aquí en la congregación, Carlos es nuestro tesorero y está con la veeduría de otra persona, está con la veeduría de otra persona, y entonces
esa parte financiera se maneja de esa manera. En una iglesia saludable, el pastor jamás va a tener que ver con dinero. ¿Es claro? Amén. Eso no es mi trabajo. Yo no soy contador, yo no soy financiero, yo no trabajé ni estudié para eso. Entonces, el pastor que a usted, que el pastor esté manejando dineros, que el pastor esté recibiendo diezmos, que el pastor esté recibiendo cosas, automáticamente corra por su vida, porque no están robando. Eso es mentira. Así no funciona. ¿Es claro? Duro, sí. Muy directo, ese soy yo. Mucho gusto. Soy totalmente claro y directo. Como dijo Martín, invitando a las personas a la iglesia. Lo único es que si usted quiere escuchar la verdad, mi pastor se la va a decir. Entonces la pregunta del millón es, entonces hay gente que espera es que le digan mentiras. Y como lo decía el hermano John Stott, prefiero herirlos con la verdad que matarlos a punta de mentiras. Yo pudiera tener esto a reventar, porque humanamente tengo la capacidad y tengo el conocimiento y sé que le gusta al ser humano. Pero eso sería perverso, sería diabólico. Y no sería la iglesia del Señor, sino sería la iglesia social, o el club social, o el club santo, y eso no es lo que la Biblia dice. Entonces necesitamos establecernos en la verdad. A mí me da risa algo. Mucha gente aquí en Omaha, y usted que me ve a través de las redes sociales, es que aquí no hay una iglesia saludable, todos son rateros. Pero le tengo noticia, yo no soy ratero, y aquí está abierto todo, y también es problema. Porque no tenemos llenadera. Si nos roban, porque nos roban. Y si no nos roban, porque no nos roban. Si nos mienten, porque nos mienten. Y si nos dicen la verdad, porque nos dicen la verdad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Con verdad y vida. Y sé que hay más, yo espero y creo que aquí en Omaha hay más iglesias saludables. Somos una evidencia de Dios. Y Dios nos puso en Omaha con un solo sentido. O bueno, dos. Uno, notificación. No vas a tener excusa. Porque no vas a poder decir, allá me robaron, allá me patataron, allá chismosearon, allá hicieron conmigo. No. ¿Y sabe qué pasa cuando se me quitan los argumentos de excusa? Se me cae el teatro. Así de sencillo. No hay forma de hacer otra cosa más que entender. Hemos hecho lo que podemos por nuestra iglesia local. Entonces, lo primero es que podemos invitar a otros para que vengan, se expongan a la palabra. Y si es en la soberanía de Dios su voluntad revelarse, porque Él es el que se revela, entonces va a traer claridad y convicción de pecado, justicia y juicio, y entonces lo va a llevar a hacer algo que se llama arrepentimiento, que esa es la obra más grande de avivamiento que puede existir en un lugar. Avivamiento no es temblarse, botarse al piso, vomitarse y que cuántas campañas de milagros y todos los que están en la iglesia son los enfermos. ¿No ha visto usted eso? Yo lo he visto en Granel. Yo llevo 35 años caminando con el Señor. Y yo he visto como muchos dicen campaña de milagros y los enfermos son los de la iglesia. Y ustedes son testigos que aquí vamos a haber un palabrero de esos y conocemos familias de aquí que salieron paralíticos, que se les torció la espalda, que el cuello, cuando nosotros los conocemos, ¿verdad? Y ni el cuello, ni paralíticos, ni nada. Y pensamos que siendo buenos mentirosos, haciendo aval de toda una mentira, y eso va a hacer que otros vengan a Cristo. Miren, no se engañen. El padre de la mentira es Satanás. Y si usted necesita mentir para llevar a otros a Cristo, pues usted no es hijo de Dios, usted es hijo ya sabe de quién. Es claro. Amén. Lo segundo que podemos hacer nosotros, o ya hemos hecho lo suficiente, es cuando nosotros ofrendamos y diezmamos para que la palabra de Dios siga siendo predicada y para que se cubran todas las necesidades de la iglesia local. Muchos entran en la controversia, es que el diezmo pasó, ya pasó, eso era para Israel, ok. Pero te tengo noticias, el diezmo era un tope, 10%. De grano, de lo que usted recoja de su cosecha, y era alimento. Pero la ofrenda no es el 10. La ofrenda dice que es lo que usted tiene, ¿dónde? En su corazón. Le hago una pregunta en este día. ¿Usted cree que la ofrenda es menor o mayor que el diezmo? Según la Biblia. Por eso, pero el porcentaje, el diezmo decía que es el 10%.
10%. La ofrenda es el 5, es el 3, es el 2. ¿La ofrenda será más grande que el diezmo? ¿Sabe por qué? Lo leemos muchas veces en 2 Corintios 9:7, perdón. Dice que cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. ¿No con qué? Ay, es que yo doy esto, pero eso me lo podría gastar en la comida de ahora, o podría comprarme un pantalón, o podría hacer. No. Porque lo primero que dice es que usted no debe dar con qué. Con tristeza. La medida que usted da en su corazón de ofrendar y de diezmar, porque nosotros diezmamos, y yo diezmo, y yo soy, y creo que el Señor no ha pasado de moda, porque la Biblia es la misma de Génesis a Apocalipsis. Lo que pasa es que cuando nos toca el bolsillo pasó de moda, pero cuando nos habla de moralidad, o cuando queremos manipular, así está vigente. Cuando dice la Biblia que todo el consejo de Dios es todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo en lo personal diezmo no por una imposición, sino por revelación, porque yo lo tengo claro. Yo diezmo porque sé, y de esa forma pongo a Dios en primer lugar en todas las cosas. Y yo ofrendo porque eso habla desde la condición de mi corazón de el dar. Cuando usted es un excelente trabajador, cuando cumple con su horario, o cuando usted hace overtime, cuando lo necesita y usted está ahí siempre puesto. Cuando usted hace más de lo que le corresponde. Es lo mismo. Y ahora hablamos simplemente de dar dinero y ofrendar dinero, y no solo eso. ¿Usted se ha preguntado qué dones y talentos tiene para servir a sus demás hermanos? Porque eso también usted lo ofrenda. ¿Es una ofrenda para quién? ¿Para sus hermanos? No, es una ofrenda para Dios. Porque usted se niega a sí mismo, y entonces ¿qué hace? Sirve. Porque si usted no sirve si usted no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos dependientes los unos de los otros. ¿Sabe cuál es la mentira que Satanás le vende a usted? Usted puede ser independiente. Y ninguno puede ser independiente. Usted dice, yo soy independiente porque no tengo un jefe. Y es cuando más le toca trabajar, ¿sabe? Porque usted independiente depende de quién? De todos sus clientes. ¿No? No tenemos su independencia. Es que yo no voy a la iglesia porque estoy cansado de esa gente que es mentirosa, ruin, manipuladora y etcétera. Listo, usted de primera y es otra persona, perfecto. Usted dice que va a buscar a Dios independientemente, pero la Biblia le dice que la manifestación del amor de Dios en su vida es cuando usted ama a su prójimo o a su próximo como a usted mismo. Muestre su independencia. Es imposible. Somos dependientes todo el tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque desde la construcción de nosotros mismos, en el libro de Génesis, usted lo puede revisar allá en el capítulo 2, usted se puede dar cuenta que Dios nos hizo dependientes ¿de quién? De Él. Dios nos hizo dependientes. Si nosotros pudiéramos ser independientes, no necesitaríamos ni siquiera reproducirnos. No podemos. La Biblia te dice que cuando el hombre haya esposa, ¿haya qué? Haya el bien y haya la benevolencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es mejor que dos que uno, porque si el uno cayese, el otro le levantará. Eso se llama dependencia. Pero no nos gusta depender simplemente porque nuestro corazón se llama rebelión. Y nos hemos comido la idea de que podemos ser independientes. Yo no necesito de nadie. ¿Sabes qué te digo? Cuando vas al market a comprar la leche y los huevos, necesitaste de alguien que ordeñara esa vaca y necesitaste de alguien que recogiera esos huevos. ¿Eres independiente? No. Entonces, ¿ya has hecho todo lo que tú puedes con tus recursos para poder apoyar a tu iglesia local? Tú no le estás haciendo un favor a nadie. Tú no le estás haciendo un favor al pastor. Y yo quiero pastores que me ven y hermanos que me ven a través de las redes sociales. Porque hay muchos hermanos que dicen, pues hoy no voy a dar, a ver qué pasa.
para que aprenda. Mire, aquí no aprende nadie nada. Más usted que se cría con su dinero. Más allá de eso, no. ¿Saben cuál es el problema? Cuando Dios levanta a un pastor que no es asalariado, el problema es ese. Usted puede guardarse su dinero y usted puede hacer lo que quiera con él. Eso no está castigando a nadie. Eso solo muestra la condición de su corazón. Y que su dar está condicionado desde manipular, y eso es perverso, porque la manipulación es hechicería. ¿Sabían ustedes eso? La manipulación es como pecado de hechicería. Cuando usted maneja la voluntad de otro, sea mamá con hijos, sea esposo con esposa, o esposo con o esposa con esposo, o sea con hermanitos en Cristo, o sea pastor con congregantes, porque hay muchos que son manipuladores. Pues déjeme decirle que eso es perverso, y la manipulación no proviene de Dios. Entonces, nosotros ya hemos hecho todo lo que podemos con todos nuestros recursos físicos, espirituales, morales. Dios no quiere que usted dé dinero. Es más, Dios no conoce ni el dinero. ¿Sabía usted eso? Eso es un invento nuestro. El dinero no lo conoce Dios. Si usted lo mira por la Biblia, Dios conoce ¿qué? Oro, piedras preciosas, carbunclo, onix. Eso es lo que conoce Dios, porque eso fue lo que creó. ¿Dios creó el dinero? No, eso lo creamos nosotros, para poder intercambiar entre nosotros. Pero Dios sí sabe qué tanto valor le da a usted a esos papelitos y dónde está su corazón. Dios sí sabe eso. Entonces, por eso la palabra de Dios nos habla que cada uno dé como propuso. ¿Dónde? No con tristeza ni con qué. Porque Dios ama y poderoso es Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darnos todo lo que necesitamos para toda buena ¿qué? Obra. ¿De dónde proviene su dinero? ¿De su trabajo? No, no se engañe. Yo no decirle a nadie porque tengo mi trabajo. ¿Sabe qué? Su trabajo puede tronar. ¿Y sabe dónde queda usted? En nada. Hoy usted puede tener dinero a manos llenas y mañana puede no tener nada. ¿Sabe por qué? Porque la vida cambia de un momento a otro. Pero lo que le asegura a usted el cuidado del establecimiento con Dios es cuando usted ha entendido que usted no es dueño de nada. Porque el tener habla de mi ego, mi carro, mi casa, mi joya, mi vestido, mi trabajo. Y eso simplemente alimenta ¿qué? El ego. El Señor no nos habla de tener, la tenencia. Él nos habla del poseer. Y tener y poseer es diferente. El tener alimenta mi ego. El poseer es el disfrute sin la tenencia, sabiendo que de Él es todo. Se lo explico fácilmente. Cuando usted va a unas vacaciones, usted va a un hotel, va a una casa, un Airbnb, lo que sea, ¿es suyo? ¿Lo disfruta? ¿Puede usar todo lo que hay dentro de ese espacio? ¿Qué es mejor? ¿Tener o disfrutar? El tener me da seguridad, ego. Ahora, no con eso digo que esté mal tener cosas, pero tengo que tener cosas sabiendo que Él es el dueño de todo. Pero cuando yo tengo desde mi valoración, cuando yo tengo desde mi poder y mi tranquilidad, simplemente está hablando de una posición egoísta y de una falsa seguridad. Porque el único que nos puede dar certeza y seguridad, ¿quién es? Dios. ¿Está mal que yo tenga cosas? No. Lo que está mal es que usted tenga cosas para usted, en su ego, en su egoísmo y en su carnalidad. Pero si Dios le da cosas, esas cosas Dios se las da ¿para qué? Para que las disfruten, pero también ¿para qué? Para que las compartan. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 15 a 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, aquí habla el apóstol Pablo, y les dice claramente que al principio de la predicación del Evangelio, cuando Pablo empezó esta obra de la predicación, cuando él fue para Macedonia, dice, cuando partí de Macedonia,
¿Qué dice? Todas las iglesias participaron conmigo. ¿Qué dice? Ninguna iglesia participó conmigo. En razón de dar y de qué. O sea que el apóstol Pablo le tocó un poquito difícil, ¿o no? Porque nadie participó en el dar y recibir cuando empezó la predicación del Evangelio, cuando fue a Macedonia. ¿Se acuerdan la visión del varón macedonio? Que él iba a ir a Bitinia y Dios no se lo permitió, y que luego iba a ir a prueba y no se lo permitió. Pero cuando él buscó, y miren, esto es el apóstol Pablo, cuando él buscó la presencia de Dios y tuvo una visión que un varón macedonio le decía que fuera, entonces Pablo fue. Y dice aquí que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quién? Sino vosotros solos. ¿Quiénes? Los filipenses, los de Filipos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. ¡Ay, es que el pastor se está tragando todo! No. Pero el pastor tiene un trabajo que es digno de ese sueldo, de ese salario. Y si yo le cuento a usted mi salario, usted se ríe. Y si yo le muestro mi income, usted también se reiría. ¿Sabe por qué? Porque parece un chiste. Pero no lo es. Porque llevo 7 años. Restringido en muchas cosas, sí, pero no me pesa. Junto con mi esposa y mi hijo, caminamos en la dirección que Dios ha trazado. Punto. Hay personas que tienen mucho, gloria a Dios por eso. Hay personas que tienen regularmente, gloria a Dios por eso. Hay personas que no tienen mucho y nosotros aún de lo que no tenemos compartimos con esas personas. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que Dios es soberano y que si Dios te llamó, Dios te va a dar una provisión para poderte sostener. Eso tiene que ver. No estamos experimentando. ¿Cuántos años vamos a cumplir? ¿Quién ha provisto? Por eso el mismo que fue ayer fiel, es el mismo que es fiel hoy, es el mismo que será mañana. Lo único que yo me tengo que preocupar es de no salirme de su voluntad. Punto. Entonces, es bíblico que los hombres que trabajan al servicio de Dios dentro de una iglesia local deben tener un sueldo, sí. Y saben que es lo justo, que tengan un salario justo. Eso es lo justo. Si usted va y trabaja en su profesión, mi esposa es ingeniera química, yo soy psicólogo de profesión. Si yo voy como psicólogo a tratar a alguien, ¿cuánto hay una cita con un psicólogo aquí? ¿Cuánto? $300. 45 minutos. Si yo hago 10 sesiones en el día, sesiones de 45 minutos, ¿cuánto sería? $3,000, ¿no? Si yo lo hago 5 días a la semana, serían $15,000. Y si lo hago 4 veces al mes, o sea, 4 semanas al mes, ¿cuánto sería? $60,000. Cada uno es pago de acuerdo a la calificación que tiene, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que dice el mundo. Usted es doctor, gana como doctor. Usted es contador, gana como contador. Usted es ingeniero, gana como ingeniero. Es abogado, gana como abogado. Pero usted es pastor y no gana. Pero está bien. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Yo soy llamado a ser un ejemplo y una evidencia. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en la 64 que yo hice la siguiente pregunta. Y quiero que me pongan atención. Dije, si usted tiene necesidad en este país, pero usted no tiene documentos o no está legal en este país, ¿está bien que usted tome un trabajo? Cuando usted está engañando a todo un sistema y está haciendo lo que es incorrecto. ¿Cuál fue la respuesta esa vez? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo muy bien. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, porque yo tengo necesidad. Ok. Luego hice una segunda pregunta. ¿Es correcto que yo como pastor tome un trabajo por debajo de cuerda para poder sostener mi casa y que me dé dinero
para poder solventar mis necesidades. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted es el pastor. ¿Se dan cuenta la escala de valores cómo la tenemos? Para mí es lícito, digo, para cualquiera es lícito hacerlo, pero para mí no. Y si yo lo miro bíblicamente, ¿es lícito o no es lícito? ¿Ah? No, ¿cierto? Dios es un Dios legal, un Dios ilegal. Entonces, hasta aquí, yo me he mantenido en esa legalidad, contra viento y marea. ¿Saben por qué? ¿Por ustedes? No. ¿Por el sistema? No. ¿Saben por qué me mantengo hasta el día de hoy así? Porque amo a Dios. Y yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y yo soy llamado a vivir en lo que está bien. Amén. Proverbios capítulo 3, verso 9 a 10. Otra recomendación que el Señor nos da a nosotros. ¿Se acuerdan que yo les predicaba a ustedes la diferencia entre correr la carrera lícitamente e ilícitamente? ¿Se acuerdan que Pablo hace alusión de eso? ¿Se acuerdan que yo lo enseñé? Se lo voy a poner un poquito para que ustedes lo sepan. Correr la carrera lícita e ilícitamente, legal o ilegalmente, se puede hacer. Usted puede correr legalmente y puede correr legalmente. Hay un problema, que cuando usted corre la carrera ilegalmente, no va a tener ningún reconocimiento, ni ningún galardón, ni ninguna prueba de que usted corrió la carrera, porque no fue ¿qué? Legal. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros miremos y revisemos el correr esa carrera ¿qué? Legítimamente. ¿Usted puede decir que es cristiano? Sí. ¿Usted puede ponerse una apariencia religiosa? Sí. ¿Usted puede demostrar algo que no es? Sí. Pero usted está corriendo esta carrera de una manera que no es legal y que no es legítima. ¿Sabe qué va a pasar el día de la premiación? Que te vas a llevar una sorpresa y tal vez no vas para el cielo como tú piensas, sino vas para otro lugar, porque nunca corriste la carrera legítimamente. Y si no la corriste legítimamente, eso automáticamente te hace una posición de ilegalidad. Y Dios no es un Dios ilegal, Dios es un Dios legal. Amén. Ahora usted dirá, pastor, pero yo vine aquí, tal vez yo soy, y la situación de muchos puede ser esa. Listo, esa fue la decisión que tú tomaste. Perfecto. Pero la pregunta del millón es: ¿qué piensas hacer de ahí en adelante? ¿Qué pensamos hacer? Dios es un Dios legal, ¿verdad? ¿Y qué ha venido haciendo el Señor con las personas que de alguna manera no tenían esa posición de legalidad por ignorancia, por una mala decisión, por lo que sea? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha empezado a hacer? ¿Qué ha empezado a hacer? A legalizar. ¿Es pecado ser ilegal? ¿Sabe qué es lo que sí es pecado? Que usted, sabiendo lo que es correcto, siga sumándole a esa legalidad más cosas. Si Dios lo trajo aquí, ¿qué va a hacer Dios? Los escucho. Si Dios lo trajo a este lugar, si Dios lo trajo a los Estados Unidos de América, ¿qué va a hacer Dios? ¿Ah? Dios va a poner todo en orden. Amén. Dios lo va a hacer. ¿Cuántas personas han venido a este país de una manera ilegal y luego Dios pone todo en orden? Y hay personas que llevan toda una vida aquí y jamás pueden hacerlo. ¿Sabe por qué? Hay una diferencia. Dios te trajo o tú te viniste. Porque el propio plan de Dios era que estuvieras aquí. Tú alteraste el tiempo y te viniste a tu manera. ¿Me explico? Pero el plan de Dios era que estuvieras acá. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a trabajar para poner todo en orden. Porque Dios es un Dios ¿qué? Legal. A mí me parece curioso, hay gente que me ha dicho: pastor, por favor,
ore porque mi prima, mi hermana, mi hija, lo que sea viene en camino para que el coyote la pueda pasar. Y yo muy claramente le digo, mire, yo no puedo orar por eso, porque eso no está bien. Yo lo único que puedo orar es para que Dios le dé un sentido a usted de claridad, que usted no motive personas a venir a este lugar de una manera incorrecta, sino que realmente si los amo, se puede recomendarles que lo hagan desde un contexto real, que sí se puede hacer. Y yo le digo algo, somos la muestra de eso, que sí se puede hacer. Yo tenía un modo en contra, ¿no? ¿Qué dijo el abogado colombiano? Usted no tiene muchas cosas que hacer aquí. ¿Se acuerdan cuando me tocó irme? Porque la abogada dijo, lo único se le dio el permiso, lo único que tiene que hacer es irse del país, y a usted no lo vuelven a dejar entrar a ese país. Yo le dije, ok, porque yo no vine aquí a hacerme una vida. Yo estoy aquí haciendo es un propósito. La pregunta del millón es, ¿tú viniste a hacerte una vida o estás respondiendo a un propósito de Dios? Son dos cosas diferentes. Tal vez tú te viniste de tu país y aquí conociste el amor de tu vida, conociste a tu compañero, compañera, y etcétera, y Dios hace y Dios pone las cosas en el orden correcto. ¿No? Porque parece que la bendición de Dios es la que ¿qué? La que enriquece y la que no empobrece. La que no añade ¿qué? Tristeza ni dolor. Si usted se vino dejando a su familia ya tirada y aquí se le olvidó y aquí está consiguiendo un nuevo amor, un nuevo romance, una nueva vida, le digo ubíquese. Porque Dios no rompe familias. Que usted la quiera romper, usted quiere hacerse otra imagen de la vida, eso es su problema. Pero lo que la Biblia dice es otra cosa. Y yo tengo que decirles a ustedes la verdad, porque yo les puedo decir mentiras. Yo les puedo decir, no, mis hermanos, amamos, eso traigamos a más y hagamos todo. No importa. Pero ¿saben qué estaré haciendo yo? Lo que sí puedo. Pastor, ¿qué tiene que ver eso que yo con mis recursos estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Qué tiene que ver eso? Pues definitivamente tiene que verlo todo. Porque todo es de quién? De Dios. ¿La tierra de quién es? ¿Suya o de Dios? Hay gente que dice, es que la tierra es de Satanás. No se equivoque, la tierra es de Dios. El sistema del mundo es el que gobierna Satanás. La realidad es una, pero la verdad está por encima de ¿qué? De la realidad. Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. ¿Honra qué es? ¿Qué es honrar? Honrar es darle el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios en las cosas que tengo? El primero, entendiendo que son mías o que son de Dios. Entendiendo que soy dueño o que soy administrador. Porque son dos cosas. El problema es que si usted es mal administrador, sabe que usted va a tener que dar cuentas de eso. Porque hay muchos administradores que se creen dueños. ¿Usted se ha visto eso? En mi país es muy común eso. No sé si usted se identifica. En Colombia los celadores, o los de seguridad, o los porteros, ¿cómo le dicen? No sé cómo le dicen eso. Vigilantes. Gracias. Ellos se creen los dueños de los edificios en Colombia. Y usted va para algún lugar y el vigilante no lo quiere dejar pasar, no lo deja pasar. Y punto. Eso pasa. A muchos estamos como esos vigilantes. Estamos en la situación de decir, nos interesa más ser administradores que se comportan como dueños. Marcos capítulo 12, verso 41 a 44. Mire esto, y esta es otra mujer de la que Jesús habla, que a mí me toca mucho el corazón. Dice lo siguiente: estando Jesús sentado delante del arca, Marcos 12, 41 a 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. ¿Qué hacían los ricos? Daban mucho.
Y Jesús estaba ¿qué? Según viendo eso, él estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo ¿qué? Echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. Y vino una viuda ¿qué? Pobre. ¿Cómo era la viuda? Pobre. Es que hermano, yo soy tan pobre que no puedo dar nada. ¿Sabe que Dios tiene respuesta a todos nuestros argumentos? Una viuda pobre, ¿y hecho qué? 2 blancas. No 2 rubias, no la he hecho ahí. 2 blancas era como decir 2 pennies aquí en nuestro contexto de Estados Unidos. ¿Cuántos son los pennies? 2 centavos de dólar. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué puede comprar con 2 pennies? Nada. Es más, yo he visto gente que los tira. Y yo he ido en la calle y he visto pennies ahí, yo me agacho a recogerlos. Y hay gente que me ha dicho, ¿usted para qué recoges? Y yo le digo, de pronto no tiene ningún valor para usted. Pero si usted tiene 10 millones de pennies, ¿cuánto dinero tendría? O usted por un centavo que le haga falta en los chinos o en algún lugar, no le venden. Pero miren lo que estaba haciendo esta mujer. Dice que esa viuda pobre y vino de hecho 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó ¿qué? Todo lo que tenía su sustento. Yo le hago una pregunta: ¿usted ha dado alguna vez que de todo lo que tenía? No, porque ¿cómo va a quedar sin nada? Pastor, ¿usted está loco? ¿Cómo yo voy a hacer una cosa de esas? Yo no veo. Ella dio todo lo que tenía, su sustento. Y esto nos muestra a nosotros que nadie es tan pobre que no pueda dar nada, como nadie es tan rico que pueda dar lo suficiente. Si se da cuenta que empezó diciendo que los ricos echaban ¿qué? Mucho. Pero los ricos que echaban ahí, es que para un rico decir doy $10,000 es como decir la viuda doy 2 blancas, doy en cuadrante, 2 pennies. Pero ¿cuál de las 2 ofrendas, los $10,000 o los 2 pennies, recibe mejor Dios? Los 2 pennies, ¿sabe por qué? Porque ya se despojó de todo lo que tenía. Este simplemente dio de lo que ¿qué? ¿Este va a tener una recompensa? Sí, todo lo que el hombre siempre su mismo va a recoger. Pero esta mujer, de igual manera, va a tener una gran recompensa. No porque Dios le vaya a dar más, no. Simplemente porque Dios le va a responder a su necesidad. Entendiendo que ella dio todo su sustento, pero Dios le va a mostrar que Él es guardador de ella. La pregunta del millón hoy aquí es: ¿usted depende de Dios o usted depende de su trabajo? Porque si usted depende de Dios, Dios va a tener cuidado de usted. Pero si usted depende de su trabajo, le tengo noticias. ¿Usted sabe que estamos muy cerca de una recesión económica? ¿Usted ha vivido eso? Dicen que la recesión del 2008 va a ser una pequeña tontería para la que viene. Y está anunciada. Y ya estamos caminando en ello. ¿Qué pasa donde a usted se le cierre la fuente de trabajito? ¿Qué pasa donde se aprenden las cosas? ¿Qué pasa donde la situación ya no marche como usted piensa? ¿Qué va a pasar? Y hacia allá es que yo quiero ir en esta tarde. ¿Qué va a suceder? ¿De quién depende usted? ¿De Dios o de sus propias fuerzas? ¿Usted ya hizo lo que podía con lo que Dios ha puesto en su mano? ¿O simplemente ha vivido para usted, sin importarle absolutamente nada más? Lo último que quiero compartirles rápidamente está en Ezequiel capítulo 34, verso 18. Libro del profeta Ezequiel capítulo 34, verso 18. Y allí la palabra de Dios nos está contando algo bien interesante, porque el profeta Ezequiel está hablando allí en el capítulo 38 claramente
capítulo 34, sorry. En el capítulo 34 está levantando una palabra de profecía contra los pastores de Israel. Y entonces el profeta Ezequiel empieza hablándole a los pastores y diciéndoles que estos pastores comen de la grosura de las ovejas, que hacen de todo lo que ellos quieren, etcétera, etcétera. Y entonces ellos van a tener su pago. Pero no solo se queda hablando de los pastores de Israel, sino luego empieza a hablar de quién. Primero habla de los pastores y luego habla de quién. Yo les lo dejo de tarea para que lo lean en su casa. Capítulo 34. Empieza hablando de los pastores, pero luego empieza a hablar de las ovejas. Y en la Biblia, las ovejas, ¿qué representan? ¿A quiénes representan? ¿A quiénes representan las ovejas en la Biblia? A nosotros, los congregantes. Sí. Ya hicimos todo lo que podíamos para dejar de dañar la iglesia local con nuestro egoísmo, con nuestras actitudes, con nuestra murmuración, obstruyendo el camino para que otras ovejas formen parte del rebaño. Capítulo 34, verso 18. Miren lo que dice el Señor. Os es poco que comáis de los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos ¿qué? Queda. ¿Qué está queriendo decir aquí el profeta Ezequiel? Que hay ovejitas que comen el alimento, pero que no le dejan alimento a los demás, sino que hacen, lo echan a qué? A perder, lo pisotean y pasan por encima de él. ¿Qué estamos haciendo? Si usted ha recibido la buena palabra y usted se ha alimentado de esos buenos pastos, ¿qué es lo que usted debiera hacer con ese pasto que sigue estando ahí para otros? Usted debería ser coayudante para que otros vinieran y comieran de esos pastos, ¿verdad? Pero usted pisotea esos pastos cuando usted es chismoso, usted pisotea esos pastos cuando usted es murmurador, usted pisotea esos pastos cuando critica al uno y al otro y no le importa sino destruir para que otros no puedan conocer. Entonces usted en su casa, en su trabajo, en su vida, usted se pone en la puerta para que otros no puedan pasar. Luego dice, y que bebiendo las aguas ¿qué? Claras, o sea, un agua limpia, ¿la qué? La enturbáis, o sea, la revuelca y hace que el agua turbia es la que se confunde con sedimentos y con barro y con todo eso. O sea, usted ha entrado a un río que esté limpiecito, transparente, y cuando usted entra lo pisa y la arena se mueve, el barro se mueve, ¿qué pasa? Se pone turbio, o sea, se ensucia el agua. Y entonces enturbiáis además con vuestros pies las aguas que quedan. ¿Qué está diciendo el profeta Ezequiel? Está bien que te alimentes, está bien que tú crezcas, está bien que tú hagas, pero ten cuidado con el pasto que queda. A veces somos nosotros de tropiezo para otros dentro de nuestras propias familias. Por lo que decía anteriormente, nos queremos imponer, queremos que las personas marchen a las malas y queremos que la gente haga ¿qué? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? ¿Qué hagan cuál? Nuestra voluntad. Y cuando nosotros hacemos eso, hay un dicho mexicano que me gusta mucho que dice que ni a la fuerza ¿qué? Y los zapatos, ¿sí o no? Y unos zapatos que apretan sin que acaban los pies, ¿no? ¿Cuántos podemos aguantar los zapatos que aprieten? Usted los pone un ratico, pero después los quiere botar hasta donde la mano le alcance, ¿sí o no? Entonces hoy hemos respondido la segunda pregunta. Ya hemos hecho todo lo que podemos para el desarrollo de nuestra iglesia local. ¿Has invitado a otros para que vengan? El aniversario es una buena oportunidad para que otros vengan y conozcan de Dios, para que puedan tener su propia relación. ¿Has ofrendado
y has diezmado realmente con la motivación y con la condición correcta? Yo le hago una pregunta rápidamente. Nosotros ofrendamos y diezmamos ¿por qué? ¿Para que Dios nos dé más? ¿Para que Dios nos bendiga? ¿Por qué ofrendamos y diezmamos? Por agradecimiento. El que le diga a usted que usted dé para que Dios le dé, corra, lo está robando. Porque usted va a dar el día que Dios ya le haya dado. ¿Usted se ha dado cuenta que Dios no le va a pedir a usted nada que no le haya dado? Nunca Dios no le va a pedir a usted algo que no le haya dado. ¿Sabe por qué? Porque por la razón que les decía ahorita, Él es un Dios ¿qué? Legal. Y como Él es legal, Él no le va a pedir a usted algo ilegal, algo que no le ha dado. Si Dios le pide a usted tiempo para que lo busque, es porque le dio ese tiempo. Amén. Si Dios a usted le dice que ofrende, es porque usted tiene con qué ofrendar. Por eso le decía ahorita que la Biblia me muestra ricos y pobres y juntos daban. No hay nadie tan pobre en la vida que no pueda dar nada, ni hay nadie tan rico que dé lo suficiente. Amén. He conocido modelos de iglesia en donde en el momento de la ofrenda dicen: si no tiene, dígale a su hermano que le preste, pero páguele. ¿Eso es legal? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar recursos a usted para que pueda dar si su corazón realmente la intención es dar. Amén. He visto modelos en otras iglesias que dicen: le pasamos a Paco, porque hay iglesias que pasan datáfonos, no sé si ustedes sabían eso. Pero se lo cuento, el datáfono es que usted usa en las tiendas para pasar sus tarjetas. En Colombia pasa así. Hay iglesias. Entonces dice: van a pasar con el datáfono los hermanos, y si usted ofrende, aún de su tarjeta de crédito, pero páguela. Le pregunto, ¿eso está bien? ¿Por qué no? Porque usted está haciendo una deuda para darle a Dios, y la Biblia lo que me enseña es que Dios me da para que yo dé. Amén. Amén o no amén. Yo sé que es espinoso el tema y es un poquito difícil, pero es la verdad. Entonces hemos ofrendado y hemos hecho todo lo que podemos para no dañar con nuestra actitud, con nuestra murmuración y con nuestra forma la condición de otros para que no vengan. Porque créame, el Señor lo primero que dice: para yo ser como esa señora, no, gracias, yo no quiero ir por allá. ¿Se ha escuchado de eso o no? No, mire cómo es su mamá, así como su mamá es, no, gracias. Mire cómo es su marido, mire cómo es su hijo, mire cómo es... Porque eso sí lo miran, ¿no? ¿Se acuerdan que hace 8 días les decía que si un musulmán hacía algo, que decía? Nada. Si un romano católico hacía algo, ¿qué pasaba? Nada. Si un budista hacía algo, nada. Pero si un cristiano hace algo, ¿qué pasa? ¡Ja! Yo le digo, violadores de la iglesia tradicional existen, de las otras religiones existen, pero cuando un pastor sale violador, ¿qué pasa? Eso le da periodismo por todos lados, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Se nos ha preguntado eso? ¿Por qué precisamente al que es cristiano, cuando hace algo que es notablemente malo, lo escarnecen? ¿Y por qué no un budista? ¿Por qué no un católico? ¿Por qué no un musulmán? Pero cuando es un cristiano, lo primero que le atacan, ¿qué es? Su cristianismo. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que este evangelio es que esta palabra es ¿qué? Viva. ¿Y qué? Eficaz. Lo otro es muerto, no pueden ir contra eso, pero contra lo que tiene vida, ¿qué van a tratar de hacer? Matarlo, agotarlo, callarlo, extinguirlo. Amén. Pongámonos de pie en esta hora, vamos a orar. Yo creo que usted ahí donde está va a decirle: Señor, yo he hecho lo que he podido para que el evangelio se predique. Señor, yo he hecho lo que he podido para que la iglesia local se establezca y pueda ser un lugar en donde la verdad sea predicada. He hecho lo que me corresponde, Señor. He hecho lo que podía, igual que esta mujer de perfume de alabastro, Señor. Hoy yo vengo delante de ti, Padre eterno, poniendo mi corazón y mi vida, Dios. Tal vez son palabras que me confrontan y son palabras que son duras.
y que suenan fuertes y que son complicadas hasta de digerir. Pero es tu palabra y es la verdad, Señor. Yo vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que examines mi corazón como pastor. Yo he dado lo mejor de mí para que la extensión del reino y la predicación del evangelio sea la mejor. Mis hermanos han estado allí haciendo lo mejor para que la extensión del reino pueda llegar a otras personas y a otras familias. Señor, el primero que debe ser examinado en este lugar soy yo, Señor, y hoy vengo delante de ti, poniendo mi vida en tus manos y diciéndote, Señor, examíname y mira mi corazón, Señor, si yo he hecho lo posible, todo lo que he podido, para que el establecimiento de la iglesia local pueda ser de bendición y puedan otros venir a escuchar esta palabra y puedan otros, a través de los diezmos y ofrendas que puedo dar, Señor, otros puedan conocer y podamos extender esa palabra, y para que a través de mi actitud y mi propia evidencia otros puedan venir y yo no sea tropiezo, para que vengan delante de ti, Señor. A veces decimos, Señor, háblanos, y queremos que las cosas bonitas, siervo, sierva, hijo, hija, y esas palabras que muchas veces de una manera tan impersonal se dicen simplemente para manosear emociones, Señor. Esas son las que nos gustan, las que levantan nuestro ego, pero las palabras que nos confrontan son palabras que muchas veces nos remueven y no nos hacen sentir confortables y no nos gustan. Palabras que nos llevan a mirarnos, Señor, y a podernos establecer. Señor, hoy ponemos nuestra vida en tus manos y te decimos, Dios, sé tu propicio a cada uno de nosotros. Padre, yo he hecho todo lo que he podido, al igual que esta mujer del perfume de alabastro, que dio todo lo que tenía, que se postró y que allí, Señor, aún a la crítica de los demás, hizo lo que tenía que hacer. O simplemente he sido un espectador, en donde vivo en una posición religiosa, pero que definitivamente no me interesa ser parte del cuerpo de Cristo, ni me interesa estar en la posición que debo estar, Señor. Padre, que en esta semana podamos venir delante de ti, podamos decirte, Señor, ayúdanos conforme a tu palabra y ayúdanos, Dios, a poder hacer como esta mujer. En nuestro tiempo de intimidad contigo, Señor, hacemos todo lo que podemos o simplemente lo hacemos porque es un rito más, es una posición más y ya, Señor. Padre, queremos ser genuinos delante de ti, queremos ser legales delante de ti, queremos hacer las cosas delante de ti como tu palabra lo dice, y la única manera de poderlo hacer es con tu Espíritu. Ayúdanos, Dios, a caminar día con día, pudiéndonos ver a nosotros mismos, que podamos responder, Señor, al igual que esta mujer del perfume de alabastro, ante las críticas de los demás. Podamos estar en una posición que no nos renueva, sino que podamos venir, Señor, y decirte gracias, Padre eterno. Que podamos hacer lo que nos corresponde. Que en este aniversario séptimo, Señor, podamos invitar a aquellos, Dios eterno, que sabemos que necesitan escuchar la verdad. Que podamos venir, Señor, delante de tu presencia y podamos caminar conforme a tu plan y propósito eterno. Podamos venir delante de ti, oh Dios, y podamos reconocer tu grandeza y tu señoría. Padre, ponemos delante de ti esta semana y te pedimos que nos lleves con bien. Te pedimos, Señor, que si nos das el regalo de la vida en esta semana, podamos encontrarnos el próximo miércoles en este lugar para clamar, Señor, y para interceder por el cuerpo de Cristo en esta ciudad, por nuestra iglesia local, Señor, y por nuestras familias, conocidos, que te pedimos que por favor tú les toques. Que el próximo domingo podamos estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra y tu buen consejo desde otro tema, Dios, que tú pones en el corazón para este mes de octubre, terminando, y ya, Señor, entrando en la línea recta del final de este año, en el mes de noviembre y diciembre. Padre, que podamos estar allí con un corazón dispuesto y que podamos meditar en tu palabra y podamos hacer lo que corresponde. Te proclamamos y te bendecimos hoy, Señor. Y te pedimos que tu presencia nos acompañe a todo lugar y
y que podamos ser guiados por tu Espíritu en cada una de las decisiones que tenemos y que nos conduzcamos sabiendo que contigo, Señor, todo lo poseemos porque tú eres el dueño de todas las cosas. Padre, yo te pido que tú respondas a la necesidad de cada hogar, que respondas a la necesidad física, moral o espiritual, y que tú seas, Señor, suficiente en cada uno de nosotros. Padre, bendice a los hermanos de Miracle Hills que hoy sacaron sus cosas. Ayúdanos y direcciónalos para que tomen decisiones correctas y acertadas sobre sus vidas. Te proclamamos y te bendecimos hoy en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si usted tiene en su corazón participar con algo, la pastora Alicia, virgen. Si no, también está bien, pero piense al menos invitar personas que conozcan, que puedan exponerse a la palabra del Señor. Y ustedes que nos ven a través de las redes sociales, les invito a que si están en el lugar cercano, aquí en Omaha, Nebraska, los invitamos al 112-44 North Street de la ciudad de Omaha. Verdad Divina es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios les guarde.